17 de octubre de 1945. Pensar que yo estuve ahí. Pero recordar eso no tiene ninguna importancia. O sea, ya lo he contado en otros videos, ya he contado la historia de aquel 17 de octubre. Lo importante no es el significado de la fecha en sí, sino lo que representó en la historia nuestra. Hoy voy a tratarte un tema diferente. Hoy te lo voy a explicar cómo lo sentimos nosotros el 17 de octubre, que fuimos de alguna manera los que hicimos el 17 de octubre. Recordar ese acontecimiento sería un hecho menor si no fuera por la importancia y la trascendencia histórica que representa ese día y esa fecha. Es decir, un cambio total de paradigma de una nación, de un pueblo. Y entonces, uno que fue protagonista ocasional, intrascendente, uno más entre los miles y miles que hubo aquella noche, que ha sobrevivido todos los avatares del transcurso de los tiempos y que hoy te puede recordar como una anécdota hermosa vivida en una sensación de un muchacho campesino que estaba deslumbrado con la Babel de una Buenos Aires misteriosa, atractiva, embrujada. Pero esa tarde y esa noche, ese 111 recién inaugurado que corría de Villa Urquiza a La Boca y que nosotros en un colectivito que cabían 11 personas viajamos a Plaza de Mayo, tiene una cantidad de connotaciones que son extraordinariamente importantes por el significado de lo que representó ese día. El coronel Perón allá, en la isla Martín García, secuestrado por las fuerzas reaccionarias, un pueblo que por primera vez despertaba de un enorme letargo. Éramos un país colonizado, los ingleses eran los dueños nuestros, era un país de peones y de gerentes, los gerentes del imperio inglés y los peones que éramos nosotros, que elaborábamos y producíamos la riqueza. Es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, fueron los que hicieron esa patria que no tenía padre, que no tenía madre, que éramos colonia, que teníamos solamente una independencia ficticia. Y claro, nosotros componíamos un país libre y soberano con una independencia ficticia. O sea, no había nacionalidad, no había identidad nacional. No podíamos tener identidad, nosotros éramos súbditos británicos, con una manera muy amañada de independencia que se había gestado en todo el continente. Pero nosotros no lo sabíamos, y entonces éramos un país de pobres, un país de peones y un país de gerentes. Y lo habíamos asumido como una cosa natural, o sea, no sabíamos que existían otras posibilidades y que entre todas esas posibilidades estaba la dignidad del ser, la dignidad del individuo, del ciudadano, del que podía tener presencia y tener derechos y que pudiera haber gobiernos que se ocuparan de esa cantidad enorme de gente que silenciosamente generaba riquezas, pero que no disfrutaba de esa riqueza ni de sus beneficios. Entonces el 17 de octubre para nosotros tiene una connotación distinta. Ahora es una alegoría en el transitar de la historia, pero antes del 17 de octubre habría que haberlo vivido para sentir lo que te puedo transmitirlo. Yo viví antes del 17 de octubre, cuando todavía no se conocía que existía un coronel que se llamó el coronel Perón. Y entonces no sabíamos nosotros nada de derechos. O sea, éramos peones, mi padre y mi abuelo eran peones. O sea, eran gente que de alguna manera eran una especie de esclavizados, porque mi padre ganaba $1 por día. No nos alcanzaba para comer. Si mi madre no hubiera hecho la quinta que hacía para vender, para que yo saliera a vender verduras, nosotros nos hubiésemos muerto de hambre. O sea, el 17 de octubre de 1945 significó para nosotros la liberación. O sea, Perón fue el Mandela
que nos liberó a nosotros los argentinos. Fíjate qué cosa increíble que muchos de ustedes a lo mejor no lo conocen. Muchos de ustedes creen que Perón era un hecho, un hito en la historia que vino por una aparición divina. Por lo tanto, la llegada de ese hombre, el 17 de octubre, no nos marca la llegada de un individuo, de un personaje. Nos marca la llegada de la dignidad de un pueblo. O sea, ese hombre es el mensajero que trae en sus alforjas los derechos y las garantías para que un pueblo, para que una ciudad, para que un mundo se realice, para que tome en sus manos sus propios destinos y con ello genere lo que significa la dignificación del individuo, la dignificación del hombre, de la sociedad, de la familia. Entonces, ese 17 de octubre tiene una cantidad de connotaciones totalmente diferentes a las que hoy incluso se conocen. Porque nosotros éramos, antes del 17 de octubre, como te dije, peones, éramos un número que producía riqueza, pero que no disfrutaba de esa riqueza que producía. Y además, todo el marginamiento que padecíamos en todos los órdenes. Y no teníamos ningún derecho porque no había nada que nos garantizaba esos derechos. O sea, no podías reclamar porque eran campanas de palo, como dice Fierro. O sea, esas campanas de palo quiere decir que no sonaban. O sea, lo que muestra Hernández en su alegato del Martín Fierro es que el pobre no existía, solamente sino como un elemento complementario para que generara riqueza, quién sabe para quién, para que creciera una revolución industrial que inundaba de productos al mundo. Y nosotros le proveíamos a ese movimiento industrial, a esa generación de una nueva transformación, alimentos, comida. Le producíamos la comida. Eso es la función que cumplíamos nosotros. Por eso habíamos adquirido independencia. Por eso todo ese fatuo contenido que significa nuestra independencia, donde el pueblo fue el gran ausente, termina justamente ese ciclo prolongado en el tiempo, el 17 de octubre de 1945. Ese es el día que empieza el pueblo a saber de qué se trata. Ese fue el día que nosotros, en grandes multitudes, salimos a preguntar de qué se trata. Y entonces exigimos que de qué se trata había alguien que podía, en nombre nuestro, preguntar. Y ese fue el coronel Perón. A partir de ahí cambia la Argentina. A partir de ahí nosotros empezamos a hablar de independencia. Fíjate vos, a partir de entonces, nosotros teníamos una independencia, como te dije antes, ficticia. En los papeles, en los signos, en los símbolos, en la bandera, en la constitución, en todo, pero no en la realidad. ¿No es cierto? Era un pueblo sin absolutamente ningún derecho, en ningún orden. Entonces, para nosotros el 17 de octubre tiene otro significado. Y da la casualidad que uno, por esos avatares de la vida, fue protagonista. O sea, yo tengo 88 años, acá se voy a cumplir dentro de un par de meses, y yo fui protagonista, tenía 15 años, 14 años, 15 años. Entonces, ahí fui llevado por la vorágine de la necesidad de una presencia. Y yo fui parte de esa presencia. Es decir, mi tío Pedro, que era el que estaba en Buenos Aires, y mi padre recién llegado del campo, con la familia recién llegada, fuimos arrastrados por esa vorágine. O sea, había una necesidad de tener identidad. O sea, vos no sabés lo que es la identidad si nunca la tuviste. Vos hablás hoy de identidad y escuchás a decir un montón de gente, tenemos identidad. Vos no tenés una idea de lo que es la identidad cuando no la tuviste. Es peor todavía que perder la identidad. Porque ahora, por ejemplo, estamos perdiendo la identidad. Pero entonces no teníamos identidad. Fíjate qué cosas tan difíciles de entender. Por eso, aquella lucha silenciosa del pueblo, que cuando se vio
afectado en la única esperanza que se le presentaba, se volcó a las calles. Se volcó desesperadamente a las calles a reclamar por el único que había dicho alguna palabra en relación a esas multitudes. Había hablado de dignidad, había hablado de derechos, había hablado de trabajo, había hablado de nacionalidad, había hablado de nuestra cultura. Nos provocaba a que nos incorporáramos a una lucha nosotros por lo nuestro. Por eso despertó esa magia Perón, porque nos involucró a todos. Ahora cuando vos ves que tratan de sacarte de la escena, Perón hizo el contrario, nos trajo, nos juntó, nos unificó, nos dio sentido de nacionalidad. Y entonces eso es lo que nosotros hemos cargado durante 70 años, 70 y pico de años, e incluso muchos sin saberlo, incluso muchos que han estado en contra y que están en contra. De esos que Perón les dio identidad, mucha de esa gente ha sido negativa para la idea fundacional, pero han sido arrastrados por la realidad y hoy ellos mismos son los que, inclinados sobre la verdad, se arrogan esos derechos e incluso ellos piden por nosotros, para sus beneficios, por supuesto. Entonces yo quería hoy, 17 de octubre de 2018, traerte todo este montón de oleajes del recuerdo y contarte en primera persona algo que se vivió sin darnos cuenta. O sea, hemos participado, mientras la patria se hacía, en todo lo que hemos podido, adentro y afuera. A veces hemos hecho más por la patria afuera de la patria que adentro de la patria, porque afuera hemos tenido más libertad para hacer. Por ejemplo, esto que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo afuera de la patria. Quizá a lo mejor si yo estuviera en la patria en este momento estaría ocupado en ver cómo sobrevivo tirado bajo algún puente, como la mayoría de los viejos que están abandonados. Entonces te das cuenta cómo se hace la patria. No es el lugar físico donde vos puedas actuar y producir hechos, sino la capacidad que tengas para hacer los hechos, para producir los hechos. El lugar físico no importa. Vos podés estar en el lugar físico, podés estar incluso en el infierno. Si tenés ideas y si tenés capacidades, desde el infierno podés enviar mensajes. En fin, quería agradecerte la oportunidad de que me escuches y que te explique una visión distinta. O sea, no es una verdad que te estoy diciendo, ni me quiero arrogar ninguna presentación específica. Te cuento una historia. Ahora mira cómo son las cosas, qué extraña paradoja del destino. Ahora estamos otra vez a punto de perder todos esos derechos adquiridos. En este momento se está produciendo una contraofensiva contra nosotros. Es decir, todo lo que nos dejara Perón hoy está siendo combatido, enfrentado y tratando de sacarse de encima todas esas conquistas que el pueblo ha logrado, a lo largo de tantos años de lucha. Por eso cuando yo te insisto en algunas cosas para que defendamos con propiedad y con firmeza las conquistas adquiridas, porque cuando nos las sacan las perdemos y para recuperarlas es una tarea titánica y a veces lleva 2 o 3 generaciones. Debemos cuidarnos y escuchar a los que fueron protagonistas. A nosotros nos costó muchísimos años esperar que llegara Perón. Yo conozco toda la historia de mi padre y de mis abuelos, sirviendo siempre a los poderosos. Y entonces cuando se recuperó la dignidad, no tenés, ni siquiera te imaginas el valor que tiene. Y nosotros la habíamos y la hemos adquirido, porque Perón nos ha enseñado, nos enseñó, nos dejó esa gran luz para alumbrar el sendero del futuro, para crear grandeza a partir de nosotros mismos. Y hubo entre nosotros miserables que se ocuparon de destruir todo eso. Fue un accionar de persecución absoluta contra los destinos de las grandes mayorías.
Por eso tenemos que defenderlo hoy. Pero no tenemos que defenderlo saliendo a romper vidriera, ni tocando. No, tenemos que salirlo con inteligencia, prepararlo y escuchar a los que saben. Porque los que saben, que son pocos, los que saben, nos van a señalar el camino y las enseñanzas que significó la libertad, la liberación. Esa independencia que te hablo que nadie habla. Nuestra verdadera independencia, cuando nosotros realmente nos sentimos liberados, cuando nosotros tuvimos bandera, escudo, estandarte, constitución, derechos, dignidades, justicia social, cuando tuvimos nosotros libertad para comprar y vender y producir lo que se nos diese la gana. Y entonces fuimos respetados por el mundo. Por eso había soberanía política. Es decir, son cosas que habíamos adquirido nosotros como pueblo y que han insidiosamente tratado de quitárnosla. Entonces, por eso estamos en guardia y por eso tenemos capacidad para decir las verdades. Nosotros no buscamos nada, nosotros no te estamos vendiendo nada, te estamos recordando la historia que hemos vivido. O sea, nosotros no nos contaron la historia, ni la hemos leído, ni han venido a explicarla. Nosotros la tenemos incorporada. Entonces te contamos. No será tan brillante la exposición, porque nosotros no estamos preparados para eso. Pero sí, no podrán negar nuestros sentimientos y nuestra experiencia acumulada. Esa sí que es determinante. Por eso quería dejarte testimonio hoy del 17 de octubre. Nuestro 17 de octubre, nuestro verdadero día de la independencia. El 17 de octubre es nuestro verdadero día de la independencia. Es el día nuestro, es el día de nuestros derechos y de nuestras garantías.